¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y como siempre les traigo el devocional de hoy. ¿Sabe? Estábamos hablando en el devocional pasado acerca de la voluntad de Dios, y lo quise poner en este orden porque es importante el darnos cuenta cuando ignoramos algo. Decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, pero una frase justamente antes, la Biblia dice, venga tu reino. Entonces tenemos que entender nada más esto, y esto es importante. Un reino es el dominio de un rey, y debajo del dominio del rey se hace su voluntad. Entonces cuando decimos primero, venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos hablando de venga lo que es tuyo. O sea, por eso hay partes de la Biblia que son importantes que tengamos en cuenta. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Quiere decir, Dios no deja de ser Dios. Que tembló, que llegó el huracán, que se le avaló el peso, qué sé yo, que están amenazando de guerra a Corea, qué sé yo. Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser alabado allá en los confines del universo. Dios no deja de ser el Rey de gloria. Y las cosas en su presencia no dejan de ser exactamente iguales. Yo recuerdo mucho y perdí ese testimonio porque estaba en un video de una mujer que estaba en el tsunami de Indonesia. Entonces esta mujer era ciertamente musulmana, sí, creo que era musulmana, y esta mujer juntó a sus hijos y otras señoras y estaban en un templo musulmán, una sinagoga. No es una sinagoga, no es cierto, bueno. Y cuando estaban ahí, empezaron a orar a su Dios y de repente se dieron cuenta que no pasaba nada. Y fíjense nada más qué importante es esto. Estaba el agua, venía esa ola de varios metros de altura que estaba amenazando su vida, que estaba arrasando con todo. Y de repente esta mujer tiene memoria y dice, recuerdo que Jesús es el Salvador del mundo, porque eso es lo que nos han dicho siempre. Y entonces pone de acuerdo a estas mujeres, pone de acuerdo a estos niños y empiezan a invocar el nombre de Jesús. Y entonces empezaron a adorarle y empezaron a cantarle, porque esas culturas, curiosamente, lo que tienen es que adoran. Aquí la gente tiene flojera de ir a cantar a la hora de la iglesia, entonces empezaron a adorar a Dios y pasó lo imposible. Este lugar en donde estaban, el agua simplemente la rodeó y no la arrasó, a causa de que había un lugar de adoración en medio de la devastación, en medio de la inmundicia, en medio de la desesperación, en medio de la muerte. Dios vino su reino, porque la condición para su reino se dio. Entonces, cuando Dios entiende que todo lo que necesitamos es un corazón contrito y humillado, ¿qué quiere decir? Un corazón que reconoce que le necesita a Él y que no tiene que estar luchando por ser bueno, sino que es un corazón que simplemente reconoce a Dios como el Señor del universo. En ese momento, ¿sí?, Él va a derramar su poder. El problema radica en el sentido de que no terminamos de reconocer a Dios como el Señor del universo, y entonces ahí es en donde nos perdemos. Dejamos de lado la voluntad de Dios y dejamos de lado el establecimiento de su reino. ¿Qué quiere decir esto? El establecimiento del reino de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios tiene que dominar. Dios tiene que hacer su voluntad. Dios tiene que hablarnos sus secretos, revelarnos su corazón y tener personas que estén dispuestas a obedecerle y a trascender, a ir más allá, a no conformarse con lo que ven, sino ir por lo que no ven y hacerlo de una manera violenta. Y violencia no tiene que ver con las cosas que vemos en las noticias. Violencia tiene que ver con lo intempestivo, lo intempestivo, lo atrevido, lo impetuoso, lo que tiene un poder y una decisión. Porque ahí está la gente hablando, Señor, si tú pudieras. Cuando dice, Señor, tú diste tu vida por mí, ¿por qué no habrías de bendecir toda mi vida y todo lo que soy y el resto de las cosas que me faltan por hacer? Señor,
¿Por qué no habría yo de escuchar tu voz si todo lo hiciste por medio de tu palabra? Y entonces el universo toma un giro completamente distinto. Y entonces empiezan a pasar las cosas como las que pasaron con esta mujer en Indonesia. El mal no la pudo tocar. Y esta es la parte, imagínense, interesante. Cuando las personas oran, el Padre Nuestro termina con líbranos del mal. Entonces, ¿qué le pasó a esta mujer? Esta mujer empezó a adorar y el Señor la libró del mal, porque de acuerdo a su vida de pecado por la idolatría, estaba destinada a morir. Pero ella reconoció al Señor que fue el Salvador de su vida, y ahora seguramente es el Rey de su vida y el Señor de su vida, aquel que la rige. Entonces su vida está librada del mal. Yo creo que a usted debería ponerle esta verdad la piel de gallina, así chinita, porque imagínese nada más, nada lo va a poder tocar a usted, nada. Simplemente va a vivir una vida más allá de las cosas posibles. Y esa es la parte que más me emociona de tener una vida en Cristo. Esa es la parte que más me entusiasma de entender a Dios como Dios. Por favor, no se pierda de esa parte, porque la parte que tiene usted que meditar y profundizar es esa parte del Padre Nuestro donde dice, venga tu reino. Quiere decir, Señor, que tu dominio, que tu poder, que tu control, incluyendo mi voluntad, incluyendo mis pensamientos, incluyendo lo que siento, ¿sí?, sean tuyos. Señor, no pierdas el control de mi vida. Señor, por favor, no me dejes fuera de lo que estás haciendo. Y cuando eso suceda, queridos amigos, entonces vamos a vivir una vida impresionante, porque por eso dice Dios, es su voluntad que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y cuando dice que quiere que tengamos vida en abundancia, quiere decir que no nos perdamos de nada de las delicias que hay a su diestra. También la economía, también la salud, también las buenas relaciones, pero también la adoración, también el conocimiento, la lectura de la palabra también es parte de la voluntad de Dios y de su reino. Si no, ¿cómo vamos a saber lo que va a hacer? Yo no insisto, y creo que lo digo demasiado, y en cada una de las ocasiones que nos vemos en este espacio, queridos amigos, es como cuando vamos a orar por un enfermo y lo primero que pensamos, ¿y si no sana? Y no es si no sana, es y que el reino de Dios se manifieste, porque el que lo va a hacer soy yo, y no depende de lo que yo agrade a Dios, sino depende de la identidad que vaya yo a manifestar al momento de orar, que las cosas van a suceder. Espero que me esté explicando. Entonces, queridos amigos, tenemos que ser radicales en el sentido de atrevernos a creer de una manera tan profunda y de una manera tan intensa. Tenemos que creer con intensidad en la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios y como dice la Biblia, por mientras pueda ser hallado. Tenemos que buscar a Dios con intensidad, con constancia, porque no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana, es algo que tenemos que estarlo practicando y practicando y practicando. Alguien me decía, ¿cómo escucha su voz? Intentándolo. ¿Cómo escucha su voz? Insistiendo. ¿Cómo escucha su voz? No rajándonos. Y esa es la parte que tenemos que creer, porque tenemos que darle oportunidad, y hay veces que tenemos que decirlo en voz alta, tantas veces, hasta que todo nuestro ser lo escuche y lo crea. Por eso es importante que cuando oremos en voz alta, para que escuchemos lo que estamos diciendo. Por eso cuando leamos la Biblia, de vez en cuando, hágalo en voz alta, para que escuche y lo empiece a creer, y que pueda tener un efecto sobrenatural en usted, a causa de que su corazón lo cree porque entró por su oído. Acuérdense que dice la Biblia en la carta a los Romanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No viene de ninguna otra manera. Hasta que no sea usted llenado de escuchar la palabra de Dios, no va usted a creer adecuadamente. Eso es primordial y básico en nuestras vidas. Así que, queridos amigos, les invito a que mediten en esto, y que por favor no dejen de compartir este audio y este video con la gente que conocen, y por favor visiten las redes sociales de Inspiración Radio y de redcouch.mx, y nos vemos en la próxima. Les mando un abrazo y les bendigo. Hasta luego.